gracias, querido Alejandro. Shabú a todos, buenas tardes a todos, sean súper bienvenidos, gracias por su presencia, qué gusto estar aquí reunidos en Hebraica celebrando los 75 años de Israel. Y bueno, hoy tenemos el honor de tener una personalidad peruana, que es la periodista Milagros Leiva, con nosotros. Ella vino especialmente ahora desde Chanchamayo, especialmente estuvo de allá y vino especialmente aquí a Lima para la charla, así que, bueno, Milagros, bienvenida, gracias por compartir con nosotros. Y, bueno, ahora antes de pasar el micrófono, tenemos hoy un tema bastante interesante y especial. Es que existen diferentes perspectivas sobre cómo ver a Israel, al pueblo de Israel, al Estado, a la tierra, pero una de las maneras bonitas de ver a Israel es, yo diría, como un milagro. Hoy vamos a hablar de milagros con milagros, pero sí, Milagros, cuando nos estábamos hablando, me dijo: yo creo que Israel es un pueblo de fe. Nosotros hace un mes estábamos reunidos, cada familia judía alrededor de una mesa, celebrando Pesaj, y durante miles de años la festividad de Pesaj se concluye con las palabras que el siguiente año estemos en Jerusalén. Ahora, los judíos dijeron eso cuando estaban en Rusia, o cuando estaban en Etiopía, o cuando estaban en Yemen, en diferentes países, con la esperanza de 2000 años de un día regresar a Jerusalén. Y bueno, hoy es una realidad que el pueblo judío ha regresado a su tierra y vive, y vamos a conocer hoy la historia de Milagros, que es una historia de fe, una historia de oración y de esperanza con Israel. Así que, Milagros, bienvenida, le paso el micrófono y vamos a estar compartiendo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada, mil disculpas por la demora. En serio, he estado en Chanchamayo. Y bueno, lo que pasa es que mis hijos tienen off el viernes y mañana se había hecho un feriado largo en el colegio. Y yo siempre aprovecho cuando ellos están en off para salir con ellos. Y de pronto el rabino me escribió el sábado y me dijo: mañana nos vemos, ¿no? Yo, Dios mío, mi santo Dios, yo había quedado con él hacía creo que 2 meses. Y estaba en Chanchamayo y bueno, le dije a mi esposo: no puedo fallar, porque yo sí creo en la palabra. Siempre que yo doy mi palabra, siempre voy a decir, salvo que esté muerta, no voy a llegar, pero si doy mi palabra, voy a llegar. Y hoy día salió a las 4 de la mañana en Chanchamayo para venir acá. Acabo de llegar. Solo he ido un rato a mi casa a dejar a mis bebés que tuvieron soroche, a los mellizos la pasaron mal en Ticlio. Quería traerlos, pero no, la han pasado muy mal la altura. Pero bueno, les agradezco mucho y perdónenme de verdad la demora, el tiempo que han estado esperando. Yo fui a Israel hace muchos años, fui en el 2015, sí, 2015. El gobierno de Israel me invitó. Era una beca para periodistas y bueno, era una beca de discusión sobre pues la paz que no existe, ¿no?, entre Israel y Palestina. Y estuve ahí en un centro muy interesante todo, pero yo tenía un doble propósito al ir a Israel, y eso era lo que yo le conté al rabino y lo que les quería contar a ustedes. Porque independientemente de todo, yo les tengo que decir: yo creo en Israel, pero también creo en Palestina. Entonces es como que creo que ustedes son primos y me da mucha pena que sigan peleando, pero no iba a Israel solo con un fin de análisis político de lo que estaba sucediendo. Me dio muchísima pena ir al salir mal del Museo del Holocausto, que está en Tel Aviv, ¿no? Salí mal. Creo que lo que ha pasado con los judíos en la era de Hitler ha sido una de las peores deshumanizaciones, ¿no es cierto? Ha mostrado la peor entraña del ser humano, que bueno, creo que no eran seres humanos, creo que están marcados por el odio, escindidos por la rabia, ¿no?
creo que lo que hicieron a la comunidad judía no tiene nombre, es inenarrable y espero que nunca más se repita, ¿no? Hay un filósofo que se llama Tibot que dice hay que contar las historias para que no vuelvan a repetirse. Entonces, mi viaje a Israel en efecto tuvo una intención de análisis político, geopolítico y un largo etcétera, que los periodistas siempre estamos interesados, pero yo tenía personalmente otro propósito. Cuando fui a Israel ya tenía 6 años tratando de ser mamá de manera, con la ayuda de la ciencia, ¿no? Había estado haciendo trabajos in vitro, cuando tenía 40 años me dijeron que yo no podía tener hijos, y fue uno de los momentos más amargos y dolorosos de toda mi vida, ¿no? Porque claro, yo había esperado al hombre correcto, a la persona correcta, para ser mamá, y de pronto no podía hacerlo, y cuando el médico me dijo de que de manera natural nunca iba a lograrlo y que solo tenía que hacer fecundación in vitro, pues fue como una noticia muy especialmente negativa en mi vida, ¿no? Y cuando te tatúan la palabra estéril, infértil en la cabeza, es muy doloroso, ¿no? Sobre todo si es que tú quieres ser mamá, porque yo entiendo que no todas las mujeres son mamás, y eso no nos hace ni más ni menos, ¿no? Y entonces estuve luchando muchísimo cada año. Por supuesto, en cuanto me enteré que yo no podía ser madre, el doctor dijo que íbamos a apelar a la ciencia, y empecé un trabajo, no sé si ustedes lo saben, pero el trabajo de la fertilidad asistida es muy arduo. Si quieres hacerlo con tus óvulos, pues te tienen que aspirar óvulos, tienes que congelar óvulos. En mi caso era imposible hacer, solo tenía que ser in vitro, no podía hacer inseminación porque tenía las trompas obstruidas. Todo estaba mal y el doctor me dijo, va a ser una maratón con vallas. Nunca me olvido de eso. Va a ser una maratón con vallas y tienes que estar preparada para correr 42 kilómetros, pero con vallas, ¿no? Una y otra vez. Y entonces me preparé mucho mentalmente. Cada año intentaba con 1 o 2 embriones, nunca pegaba. Y al 6.º año yo ya iba a cumplir, tenía 46, ya iba a cumplir, cuando fui a Israel tenía 46, ya estaba agotada, estaba literalmente agotada. Y hablé con Dios y le dije, bueno, voy a hacer la peregrinación, creo que yo misma me la inventé, pero había leído tanto yo creo mucho en Dios, creo en la Virgen, soy una persona de fe. Había ido a visitar a la Virgen, a todos, a la Virgen de Fátima, a la Virgen de Guadalupe. O sea, ustedes me pueden preguntar a qué Virgen visitaste. Yo fui a todas. O sea, imaginen una Virgen, yo fui incluso a Éfeso, donde nació María, donde creo que subió a los cielos, ¿no? Bueno, a todos, y acá en Perú a todas las vírgenes, a la Virgen de la Puerta, a la Virgen Asunta, a la Virgen del Carmen. Yo era mariana hasta más no poder, ¿no? Y yo decía, si la Virgen me escucha, de repente le va a decir a Dios que me ayude, ¿no? Y bueno, yo evidentemente le pedí ayuda a Dios. Dije, voy a ir a Tierra Santa, porque para mí Tierra Santa es como el ombligo de la fe, ¿no? Donde todas las personas que van creen en Dios. Puede ser judío, católico, musulmán, cristiano, no sé, piensen en cualquier religión, pero cualquier persona que va a Tierra Santa y que está rezando en Tierra Santa es una persona de fe. O sea, no hay forma que vaya alguien que no cree en Dios, o sea, a no ser que vas por hacer de repente también puedes ir a hacer un estudio antropológico, sociológico, lo que quieras, pero yo creo que la mayoría de las personas que van porque creen en Dios, ¿no? Y entonces dije, voy a ir a Israel, voy a ir a Tierra Santa. Me despedí de mi profesor que me había estado dando clases, le dije que me iba a peregrinar. Me encontré con Dafna Ircher, que ustedes deben de conocerla. Dafna es judía y yo no la conocía,
o sea, sabía que era hija de Baruch, pero no sabía más. Le pedí a Dafna que me guiara por Jerusalén. Ella me dijo, por supuesto, muy buena persona, me dijo, claro, yo te llevo. Y empecé una peregrinación. Y además yo, como había investigado mucho, quise hacer la peregrinación de la mujer estéril, que no sé si ustedes conocen o saben, pero hay una peregrinación en Tierra Santa, que, bueno, empiezas, puedes hacerlo de 1000 maneras, pero tienes que ir, de hecho, a Belén, donde nació Jesús, tienes que estar en la Gruta de la Leche, yo me tomé no sé cuántos litros de agua con el polvo de la Gruta de la Leche, ¿no? Es una exageración, pero lo tomé, hacía todo. Me fui a Ikerem, donde nació Isabel o Elizabeth, que era la prima mayor de María y que por un milagro de Dios tuvo un hijo. Entonces fui a Ikerem. En un principio yo quería que mi hija se llamara Ikerem, ¿no? Y bueno, me estoy salteando, pero empecé con Dafna, le dije, por favor, llévame a Jerusalén. Y fue algo demasiado, a lo que viví en Jerusalén fue tan fuerte que, bueno, yo le prometí a Dios que voy a regresar con mis hijos, todavía no he regresado, espero algún día poder hacerlo. Pero nunca me olvido de mi viaje a Israel, de esa parte, porque fue una peregrinación de una mujer que solo quería maternar y que de rodillas le pedía a Dios que si Él quería, me hiciera el milagro. Yo lo único que le decía era eso: si tú quieres que yo sea mamá, mándame una señal. Si no quieres que sea mamá, no voy a tener rabia ni voy a estar molesta contigo. Pero por favor ayúdame, porque son 6 años. Yo me emociono cuando cuento mi viaje a Israel, porque eran 6 años, estaba agotada físicamente, sentimentalmente, psíquicamente. Ya no podía, era como una persona que ya está en el suelo, que ha corrido demasiado, pero que ya está en el suelo, pero que no ha tirado la toalla, pero que ya se cayó. Y yo le decía al médico, bueno, yo ya me cansé, son 6 años, uno tras otra, año tras año, y tuve un acuerdo con él. Le dije, voy a ir a Israel, voy a peregrinar, le voy a pedir a Dios en el ombligo de la fe, voy a rezar, y cuando regrese, por favor me pones 2 embriones. Y él no quería, ¿no? Me decía, no, eres muy vieja, eres mayor, vas a ser una mamá geriatra, porque ese era mi título además, ¿no? Cuando yo iba al médico me ponían mamá gestante geriatra, ¿no? O sea, como que ya era abuelita. De hecho, soy la abuelita ahora en el salón, ¿no? Soy la mayor del salón. Y me decían, no, porque cuando una persona es mayor, cuando tiene más de 40 años, no puede tener un embarazo gemelar. Es muy complicado. Y yo decía, ¿qué es lo más complicado? Bueno, en primer lugar, te podría dar preeclampsia, podrías estar los 9 meses en la cama, podrías estar, no sé, te puedes morir. Y le dije, no me voy a morir. Si yo quedo embarazada porque Dios lo quiere, no me voy a morir. Y si me tengo que quedar 9 meses en la cama, ¿cuál es el problema? He trabajado tanto que voy a descansar. O sea que no me interesa, no hay problema. Y el doctor Escudero me miraba con tanta... Yo creo que con compasión, porque fui su reto más grande, era su paciente que había durado más tiempo con él, no lo había abandonado porque creía en él, y me dijo, ya bueno, te voy a poner 2 contra mis principios, ya está bien. Era su reto también personal, ¿no? Y cuando fui a Israel me puse la inyección, que bueno, hay cosas que de repente los hombres no saben, pero las mujeres sí me van a entender. Hay una inyección que te tienes que poner para detener la menstruación, si quieres hacer eso, y yo no sabía ponérmela, y los médicos, los judíos, los israelíes no me querían poner, son tan así, ¿no? Son súper cuidadosos, estrictos, ¿no? Y yo le decía a todos, por favor, esta es la receta de mi doctor. No, acá no, nadie podía. Yo agarré y le dije a una periodista peruana que por favor me pusiera la inyección. Y me decía, ¿pero qué es esto? O sea, tú confía, no es nada malo, no me estoy drogando, no estoy haciendo nada malo. Ponme la inyección. Y vimos en YouTube cómo poner una inyección intramuscular.
y a 45 grados, yo le indicaba, ¡pum! Ya, ella me la puso con, ay, por favor, no va a pasar nada, las dos nos persinamos y ya me la puso, o sea que, porque el tratamiento tiene que ser a tal hora, a tal momento, ¿no? Y cuando ya estaba con mi inyección, ya estaba el tratamiento en marcha, empecé a peregrinar. Y entonces, en Jerusalén, me encontré con mucha gente, rabinos, curas, monjas, de todo. Incluso Dafna me llevó donde un señor que era una especie, bueno, me van a perdonar la ignorancia, pero debía ser un pastor, no sé, era un hombre que, muy espiritual, que rezaba en arameo. Y me puso sus manos encima de mi cabeza. Era todo el mundo, todo aquel que me conocía, que no me conocía, pero que me veía rezar de rodillas y solo yo rezaba y se me caían las lágrimas. Dafna me decía, por favor, vamos a hacer, de verdad Dios lo va a querer, porque ella no me conocía, Dafna, ¿no? O sea, solo nos habíamos contactado porque yo conocía a su padre. Y me dijo, ¿por qué quieres peregrinar? Porque quiero tener un hijo. Y me miraba así, ok, ya, pero es que es algo muy importante, porque yo no puedo tener hijos. Y ella, que no es católica, hizo el peregrinaje católico conmigo. Y para ella también fue un gran aprendizaje, porque ella me llevaba a lo judío y yo la llevaba a lo católico, ¿no? Y entonces, por eso le decía al rabino, yo lo que les quería comentar hoy día es esa unión que yo tuve con la gente israelí, con la gente que no necesariamente es católica, ¿no? Que me ayudaron tanto, me cubrieron con tanto amor, con tanta, sentí tanta ternura, tanta protección, tanta energía, que yo solo terminé agradecida. Yo me acuerdo cómo rezábamos todos. Bueno, ustedes no rezan el Ave María, obviamente tenemos otra religión, pero me acuerdo de los rostros y todos se me acercaban y me decían, ¿qué estás pidiendo? Y yo decía, solo quiero ser mamá. Ok, todos vamos a rezar para que seas mamá. Y todos rezaban y me ponían, o sea, me acuerdo mucha gente agarrándome de la mano, me decía, vamos a rezar, ok, vamos a rezar. Y por supuesto, Dafna, que ya estaba más que conmovida, el chofer que nos llevaba, ya no podía creer, no, vamos a hacer el milagro, Dios nos va a hacer el milagro. Hacíamos de todo, no saben las cosas que el chofer, que era un guía turístico judío, muy, muy buena persona, me llevó a todo lo bíblico, a ese punto. Mira, aquí Jesús rezó, este se supone que es el monte Sinaí, bueno, el monte Sinaí no, pero en este punto, yo en ese punto me clavaba, o sea, ¡pum!, me ponía. Luego, aquí, no, cualquier cosa, lo que se puedan imaginar, ¿no? En Canaán, en este punto se supone que ahí me clavaba yo y me arrollaba. Yo hice toda mi peregrinación, que ahora me da como, algún día se lo voy a contar a mis hijos, me van a creer loca, pero yo le pedí tanto a Dios, solo le decía a la Virgen, a ver, nunca renegué de Dios porque no quedaba embarazada, pero le decía, ya, francamente, ya piádate, pues, ¿no? O sea, ya he hecho tanto y no lo he logrado, que una ayudita no me va a caer mal. Por supuesto que fui a Belén, que fue a todo lo que les cuento, a los curas en Belén, habían también sacerdotes, estaban sorprendidos de mi relato, ¿no? De lo que yo les contaba, y de que no hubiera perdido la fe. Y yo descubrí en Israel que cuando uno cree, uno hace, que cuando uno quiere, uno cree, y si cree, se realiza. Eso aprendí. Aprendí lo que era mi fuerza. O sea, entendí, y por supuesto yo le decía, con Dafna conversamos toda una semana, luego nos fuimos a Petra a pasear, pero toda una semana yo le decía, a ver, Dafna, ¿qué milagro le estás pidiendo tú a Dios? Y Dafna me decía, yo ya tengo hijos, yo ya soy mamá, pero si tú quieres algo, tú solo tienes que pedir algo. Bueno, yo sé, imagino que ustedes creen en Dios, pero si no crees en Dios, algo siempre, hay algo más fuerte que tú. O sea, hay mucha energía. La gente, cuando se reúnen, por ejemplo, hoy día, ¿qué hacen ustedes aquí esperándome? Porque podrían estar afuera divirtiéndose, pero por algo, yo creo en la causa, o sea, nada es casualidad. Yo creo que cuando se reúnen personas en torno a algo, es por algo.
Y creo que cuando entiendes que toda tu vida es básicamente una maratón con vallas, porque eso es lo que aprendí después de todo mi trabajo contra la infertilidad, es que Dios te va a escuchar y de repente te va a mandar de otras maneras lo que tú pediste, pero al final vas a demostrar que no es bueno tirar la toalla. Yo ya dije que en mi tumba tiene que escribirse: aquí está Milagros Leiva, que no se diga que no tuvo ganas, porque yo siempre tengo ganas de hacer cosas. A veces no se han dado. Cuando murió mi novio, que era de Israel, que murió de la manera más espantosa posible, se murió de un infarto y se terminó de enfriar en mis brazos. Fue uno de los momentos en los que yo he sentido de que Dios me soltaba y me ponía en el centro de la tierra y simplemente, Él no me tiraba, yo caía. Y de esos años yo recuerdo que lo único que hacía era rezar. La oración es demasiado poderosa. Pero la oración no entendida como Dios te salve María, llena eres de gracia, o no sé qué oraciones tendrán ustedes, sino la comunicación con Dios. Yo le pedía todos los días a Dios que no me abandonara en mi dolor. Yo solo estaba acogida de Él y le decía: ayúdame a sobrevivir, a resistir, porque yo lo amaba tanto y él se había muerto de un infarto de un día para otro. Nos habíamos separado 2 horas y cuando regresé ya estaba muerto, que yo no entendía nada. Y parte de ir a Israel era ir a su pueblo, era ir a su comunidad, era ir a donde él había vivido, y era cerrar mis círculos. Por eso les digo que yo tenía muchos propósitos con mi visita a Israel. Decía: voy a cerrar mis círculos, voy a pedirle a Dios, y si ya nada tiene que pasar, que no pase, pero lo intenté. Y cuando él muere, yo nunca renegué de Dios. Cuando ustedes tengan el dolor más profundo, la pena más grande, la derrota más intensa, nunca renieguen de Dios, porque Él no lo hace las cosas no suceden porque Dios te castiga. Para mí Dios es amor, nada más. Para mí Dios es un hombre que te acompaña, un ser que te dice: bueno, estás caída, no te preocupes, yo te sigo agarrando, te estoy cargando a veces, no te das cuenta. Y cuando uno no se abandona, cuando uno no... Porque claro, uno puede tener pensamientos muy feos, ¿no? Como ir de este mundo, como, no sé, a veces a mí me da pena la gente que se droga. Imagino que está tan vacía de Dios que ni siquiera ve una salida y opta por las pastillas o por los estupefacientes, ¿no? O por el alcohol, y entonces se pierde porque se siente vacío. En ese momento pero tan doloroso en mi vida, yo lo único que hice fue agarrarme de Dios. Y cuando pude salir de mi depresión y el doctor me dijo que mis hijos me esperaban, porque esa es la historia de amor tan intensa, que mis hijos me estaban esperando. Yo había intentado con él tener hijos y había lo que les estoy contando, había congelado mis óvulos, los espermatozoides, todo estaba congelado, y luego los embriones, ¿me dejo entender? Y después de 6 años, cuando nacen mis hijos, y hoy día cuando los veo y ya tienen 7 años, yo los veo y solo veo 2 milagros caminando. Los veo y digo: qué alucinante que ustedes hayan estado congelados 6 años. Antonia dice que ya tiene 13 años, que su alma tiene 13 años y que su cuerpo tiene 7. Ella es muy madura, que es una historia hermosísima de amor, ¿no? La historia de su papá, todavía no sé cómo hacerlo, no sé cómo contarle mi viaje. Saben que han estado congelados. Me he casado con un palestino, sorpresa, es increíble, ¿no? Y Johnny vivía muy cerca, su familia vivía muy cerca de la casa de mi novio. Es como todo es Dios, para mí todo es mucha casualidad, ¿no? Pero cuando yo terminé mi viaje en Israel, yo lo único que le decía a Dios es que me diera una señal. El día que me hicieron la transferencia embrionaria,
que hasta el día de hoy me acuerdo, que fue un 15 de agosto. Hubo un temblor muy fuerte en Lima, muy fuerte. Yo estaba en la camilla, me acababan de hacer la transferencia. Y también todo es cuestión de fe, ¿no? Porque el médico entra con una cánula que es muy delgada y dice, aquí viene tu hijo, ¿no? Y tú no ves nada, ¿no? No ves ni siquiera polvo, no ves nada, es el aire. Y tú confías en que en verdad ahí está tu hijo, ¿no? Y el biólogo entró 2 veces diciendo, aquí está tu hijo, ¿no? Yo había decidido que fueran hombre y mujer, había decidido que por favor descongelara a todos los embriones, le pedí que por favor no me dijera cuántos tenía, le pedí por favor que no sé qué pensará el rabino de toda esta historia, de repente me va a decir cómo hiciste todo eso, pero decidí que me pusiera los más fuertes, decidí que fuera que ya, o sea, por favor, hazlo, ¿no? Y entró con uno, entró con una cánula, tu hijo, otra cánula, tu hija, y tú veías, o sea, nada, pues, esto, veías ¿qué estás viendo? ¿Ves algo? No ves nada, pero tienes que creer, tienes que tener fe. Y cuando terminó de hacerme la transferencia, hubo un temblor tan grande que la camilla temblaba así, todo, temblaba horrible, y el doctor se puso más blanco que ese pantalón, lívido, y me dijo, Milagros, no te muevas. Y yo estaba radiante, pero era una persona, no saben lo que era yo, era la felicidad más absoluta. Y le dije, doctor, estoy embarazada. Y el doctor me miró como diciendo, se terminó de volver loca, ¿no? Milagros, tranquila, ¿tienes miedo a los temblores? No tengo miedo a los temblores. Pero ya, no te muevas, porque me acababa de hacer la transferencia. Y le digo, doctor, estoy embarazada, no me estás escuchando. Y el doctor Escudero, sí, Milagros, todo va a estar bien. No, entiéndelo, le he pedido a Dios una señal. Y la tierra está temblando. Y entonces la señal más grande es que esos 2 bebés van a estar, y acuérdate de mí, le dije, voy a quedar embarazada de los 2. El doctor Escudero me miró como diciendo, ya, claro, después de 6 años las mujeres se vuelven locas, ¿no? O sea, ya es mucho, la pobre, hasta se ha ido a Israel a peregrinar de rodillas, porque además yo les dije, de rodillas voy a peregrinar, de rodillas, a mí, en cualquier punto ahí me voy a hincar, con la humildad. Y también aprendí eso, que uno tiene que ser humilde para pedir ayuda, que uno tiene que hincarse, que uno tiene que decir, yo no soy nada. ¿No es cierto? Porque a veces uno no pide ayuda. A veces también puede ser muy soberbia con Dios. A veces puede decir, ya bueno, Él me va a ayudar. No, Dios te está poniendo a prueba en muchos sentidos, ¿no? Bueno, el 9 de septiembre me dijeron que yo estaba embarazadísima. El laboratorio. Y los valores hormonales eran tan grandes que evidentemente estaba embarazada de mis mellizos. Me enteré a las 6 de la tarde y a las 6 mi mamá estaba, yo estaba acá, mi mamá acá, mi papá acá, estábamos con un primo y yo no lo podía creer cuando leía el análisis de Roe y veía y gritaba sola por dentro y decía, estoy embarazada, por Dios, la miraba a mi mamá y decía, vas a ser abuela, porque era la última de sus 5 hijas, que ella pues siempre decía, pobre mi hija que no tiene hijos, ¿no? Era la quinta que se había quedado sola, soltera, encima se le había muerto el novio, una tragedia griega, la pobre Mili, ¿no? Y mi papá me decía, qué pena que no tuviste, todos me miraban con pena, siempre en mi casa era, sí, bueno, ella lo intentó. Yo ya no le contaba a nadie lo que yo estaba haciendo. Y cuando el doctor Escudero me decía, ¿por qué vienes sola? ¿Por qué nunca vienes con tu mamá? ¿Por qué no vienes con alguien que te apoye? Y yo me acuerdo que, bueno, no sé si habré estado muy equivocada, le conté 2 veces, le conté a mi mamá que estaba haciendo eso y fue terrible. Las mamás somos terribles. Mi mamá me decía, no te muevas, come maca, come trigo, o sea, me quería... Era como que, mamá, ya, tranquila. No, tranquilidad, serenidad. Un poco más si quería que coma gelatina de pata de chancho, cualquier cosa, ¿ya? Como las mamás somos muy estresadas, te ríes porque es verdad, las mamás somos así. Si les decimos, voy a hacer algo, es como que, claro, queremos tanto a nuestros hijos que no. Y yo no quería estresar más a mi madre, entonces decidí hacerlo sola y le decía al doctor,
Doctor, cuando una pareja que se ama hace el amor para procrear, llama a su prima, a su tía para que la vean, para que le digan, a ver, acá es el momento en el que yo voy a procrear. Te sientas y ponemos un video, no, en vivo. Y el doctor Escobar dice, obviamente que no, ya esto es lo mismo. O sea, es mi transferencia, es algo muy privado, ¿no? Yo que quiero ser mamá, bueno, si Dios quiere se hará el milagro, no voy a llamar al público, ¿no? Para que me vea cómo hago mi transferencia. Y el doctor Escudero me dijo, tienes toda la razón, y eres muy fuerte además, yo, más bien tú después de la transferencia me haces la taba un rato porque tienes que quedar media hora ahí, media inmóvil. Les cuento esto porque el 9 de septiembre, cuando yo me enteré de que estaba embarazada a las 6 de la tarde, yo no les podía contar a mis papás de que estaba porque me faltaba una prueba adicional, que es la prueba, bueno, las mamás que saben, hay una prueba que es la ecografía intravaginal, que es para ver si el bebé está latiendo, ¿no? Que es a los 15 días. Entonces, yo no quería dar esa noticia sin tener la certeza real de que yo estaba embarazada. Y sonó mi celular a las 6:30 de la tarde y era un mensaje de mi jefa, que entonces era Clara Elvira Ospina, y que quería hablar conmigo. Y me citaba al canal, yo estaba en América, en Canal N, trabajaba en el comercio, y fui pues muy tranquila, y cuando llegué al canal a eso de las 7 de la noche, yo le decía que yo estaba en un lonche, no, ella quería que vaya inmediato. Me encontré con ella, con el editor central y con un abogado, y el abogado, yo pensé que él venía porque había un sujeto, que Vicente Díaz Arce, que nos había denunciado, nos había mandado una carta notarial por toda una cosa que yo había estado denunciando de Orellana. Entonces yo pensé que el doctor venía por eso. Me sorprendió verlo al doctor. Y entré, nos sentamos y de saque Clara Elvira me dijo, ¿tú has pagado $30.000 a Martín Belaúnde del Ocio por información? Y yo, sí, claro, de frente, sí, claro. ¿Y por qué? Y empezó la pesadilla, y ese día Dios me enseñó algo que yo lo he guardado para siempre en mi alma, y cuando converso con Dios digo, francamente te pasaste ese día, ¿no? Porque me enseñó lo que es la luz más hermosa, el arco iris, un cielo, no, es un cielo espectacular. Imagínense el paisaje más hermoso que ustedes saben, no sé si aman el atardecer, las estrellas, no sé, pero imagínense la luz más brillante, más hermosa, imagínense ustedes llenas de luz, así bañadas en luz. Y a la hora, a las 2 horas, imagínense ustedes la penumbra más grande, el miedo más grande en un mismo día. Y yo decía, ¿qué rayos es esto? ¿Qué está pasando? Y Clara Elvira me decía que porque ella no se lo había contado, y yo le decía, porque tú me detestas, ¿qué te voy a contar? Y bueno, no voy a entrar en muchos, otro día si quieren les doy una charla de todo lo que significó eso. Pero el mismo día que yo estaba embarazada, a las 2 horas, me estaban obligando a renunciar a mis 3 trabajos. A mis 3 trabajos. Y a mí se me caían las lágrimas. Y se me caían las lágrimas porque yo lo único que le decía a Dios en ese momento, yo me agarraba a mi vientre y yo le decía a Dios, carajo, no permitas que se me vayan por este estrés que me están haciendo pasar. Nada más. Hasta ahora me acuerdo cómo agarraba mi barriga y le decía, ya, ¿quieres que me vaya? Escribe la renuncia. ¿Qué quieres? Le decía, ¿qué quieres que haga? Que renuncies. Perfecto, escribe la renuncia. Yo no he hecho nada malo, no he cometido nada de lo cual se pueda criticar a una persona. He estado buscando una ruta del dinero de madre mía y la plata que recibieron Ollanta y Nadine Heredia. Si tú no quieres saber toda la verdad y quieres que yo me vaya, hazlo, vótame. No te puedo, ella no me quería votar, ella quería que yo renunciara.
Y como ya eran las 10 de la noche y estaba encerrada 3 horas, yo dije, escribe la carta, la Elvira, no hay problema. Le escribió, yo firmé, me levanté, todo mi equipo de No Culpes a la Noche estaba afuera y les dije a ellos, chicos, ¿saben qué? Ha pasado algo malo porque han descubierto que he pagado por información a Belaún del Ocio y todos me miran con una cara, ya me obligaron a renunciar, nadie se va a ir, ustedes se quedan porque necesitan trabajo, la que se va soy yo. Y por supuesto todos me abrazaban llorando, se despedían de mí, tranquilas, no pasa nada, aquí nadie es héroe de prensa ni nada, yo me voy con la frente en alto porque no he hecho nada malo y punto final. Me acompañaron al estacionamiento, agarré mi carro, me fui al grifo que hay en Aramburú, me compré un Milky y lo único que, un chocolate, porque me acuerdo años atrás cuando hice 5 minutos y por hacer 5 minutos RPP se molestó y me despidieron por hacer ese programa. Una locura, esa decisión fue una locura. David, el chico que yo les cuento, me compró un Milky. Me dijo, ay, ¿sabes qué, Milky? Mejores trabajos vas a tener. Cómete un chocolate. Me compré mi Milky, levanté la mirada a Dios y le dije, por favor, lo único que te pido es que cuides a mis hijos. Y le dije, y a David te pido, por favor, cuides a tus hijos. Nada más. Me fui manejando hasta mi departamento, llamé a mi mamá, que es lo que más quiero, y le dije, mamá, no voy a salir en la televisión. Y mi mamá, ¿por qué? Te tengo que contar algo. Llegó, les conté, mi mamá así, no podía creerlo, nadie podía creerlo, yo no salí en la televisión y empecé a tener náuseas, comprenderán, ¿no? Empalidecí, yo no sabía cómo era el embarazo. Es una locura, nunca más estaría embarazada, es una locura el embarazo. Seguramente acá hay señoras que han tenido 1, 2, 3, 4 embarazos, las felicito, que Dios las bendiga. Para mí el embarazo ha sido una experiencia alucinante, tan intensa que solo una vez, por favor, 2 no, bueno, aparte era gemela. Y todos en mi casa creían que el impacto de haber perdido mi trabajo había sido tan fuerte que yo vomitaba, que tenía náuseas. ¿No? La pobre Miri está tirada en su cama y yo no le podía contar al universo entero que estaba embarazada. A los días cuando pasó eso, le dije a mi mamá, mamá, te tengo que dar una noticia, vino mi hermana de Canadá, te tengo que dar una noticia. ¿Qué? Porque claro, mi mamá creía que me iban a meter presa, toda la bancada nacionalista quería meterme presa. Pedro Cateriano decía que yo había desestabilizado la democracia por intentar descubrir lo que hacía Ollanta. Cuando le dije, mamá, tengo que darte una noticia, mi mamá, ¿qué? Por favor, si quieres, buscamos asilo. ¿Qué asilo ni 8 cuartos? Le decía, vas a ver que algún día Ollanta irá a la cárcel. No me equivoqué, vas a ver, dije, no, mamá, vas a ser abuela. Mi mamá, sí, ya soy abuela. Tengo 8 nietos. No. Vas a ser abuela de mí y mi mamá. Yo creo que ese día me equivoqué con Dios porque debí filmarlo, ¿no? Todo. Yo le dije, ya, es momento de dar la noticia. Mi mamá casi se desmaya. ¿Cómo que vas a ser? ¿Cómo que estás embarazada? Estoy embarazada. No, así como, no podía ni siquiera decir de quién. Mamá, ¿estás embarazada? Sí, y son 2. Me abrazaba y lloraba. ¿Seguiste haciendo el tratamiento? Correcto. Mi papá es sordo, tiene 93 años. Cuando le conté a mi papá que estaba embarazada, no entendía. ¿Estás qué? Y yo gritaba, ¡estoy embarazada! ¿Quién está embarazada? Yo, tú, pero ¿cómo? Yo. Y también debí filmarlo. Cuando le conté a Chema Salcedo que está embarazada, se le cayó el tenedor. A todas las personas que ustedes imaginen que yo le conté que está embarazada, todos se desmayaban. ¿Cómo que estás embarazada? ¿Cómo que estás embarazada? ¿Y qué han hecho? Dios hizo el milagro. Te
fuiste a Israel? Sí, porque yo les contaba, yo me voy a ir a Israel. O sea que te fuiste a Israel, sí. Y a los 3 meses, bueno, 4 meses diría yo, ya voy a terminar, Rabino, porque es una historia de mujeres. A los 4 meses le tuve que contar al Perú que estaba embarazada, porque mi barriga empezó a salir. Y cuando empecé a trabajar en Exitosa, Juan Carlos Tafur me llamó en cuanto me obligaron a renunciar y en cuanto armaron la lapidación más grande que yo haya vivido como profesional. Me dijo que venga, ¿no? Que vaya, que me diera 2 semanas para mi duelo del comercio. Yo iba y solo tomaba hielo, solo comía hielo, pero tenía muchas náuseas. Y entonces en Exitosa pensaban que yo era alcohólica y que yo iba resaqueada a mi programa. Y se había pasado la voz de que, oye, Milagros Leiva todos los días viene borracha. ¿Y por qué? Decíamos, porque todo el día come hielo. Está resaqueada, viene siempre resaqueada y tiene calor. Y solo pide chupetes y pide hielo y hielo. Eso me contaron después, cómo es la gente, ¿no? Los productores cuando tú no sabes verdaderamente la historia, hablas idioteces del otro. Entonces, cuando yo conté que estaba embarazada, todos decían, perdóname, pensábamos que eras alcohólica, nunca me he reído tanto, pero yo ni siquiera tomo. Y por supuesto que le tuve que contar al Perú que yo estaba embarazada. Y cuando siempre me preguntan cómo quedaste embarazada, yo digo por un milagro de Dios. Siempre lo digo. Y mis hijos Joaquín y Antonia, que ojalá hubieran venido hoy día para que los vean, son un milagro de Dios. Y entonces he venido aquí solo para decirles, no conozco a ninguno, bueno, no veo también, ellos están empañados. He venido a decirles que crean siempre en Dios, porque ese día y los días posteriores, cuando me lapidaban, yo tenía una imagen muy fuerte de mí misma. Soñaba que yo estaba enterrada con tierra hasta el cuello y que la gente me tiraba piedras y que yo sangraba. Esa fue una de las imágenes más duras durante mi embarazo. Porque me hicieron mierda, perdón por decirlo, me hicieron puré, dijeron atrocidades de mí en las redes, en los periódicos, me hicieron carátulas infames y yo sentía que estaba hasta acá del cuello y que me tiraban piedras, pero que mi vientre estaba protegido. Y yo decía, mátenme, no hay ningún problema, pueden matarme, pero mi vientre está protegido y enterrado y Dios me va a ayudar. Nunca puse a mis hijos como escudo, nunca conté a nadie, estoy embarazada, para que pararan los ataques, pero yo solo hablé con Dios. Todos los días hablé con Dios. Yo le dije, ¿sabes qué? Hemos llegado hasta aquí. En verdad he pasado todas las vallas de mi propia maratón. Ahora solo estoy cogida de ti. Y si yo me tengo que ir a, no sé, pues, a donde tú quieras, al extramuro, porque yo era la periodista supuestamente más poderosa, no todas esas idioteces que nos hacen creer. Tenía los programas más vistos de Canal N, de América, tenía la columna más leída y hacía las entrevistas dominicales del comercio, ¿no? Estaba en supuestamente la cima, al día siguiente estaba debajo, pero al fondo de la tierra, ¿no? ¿Y quién me estaba cogiendo? Dios, el único, solo Dios. Y mi familia, evidentemente, ¿no? Y yo le dije, en ti confío, de ti me agarro. Y por eso les digo que la oración es tan poderosa, porque a mí me enseñó cuando David murió que la oración me rescató, y cuando estuve embarazada, todo el tiempo lo único que le decía es a Dios, no importa lo que pase conmigo, lo único que quiero es que mis hijos nazcan sanos y salvos. Los últimos 3 meses de mi embarazo lo pasé en cama. Tengo que decirles que fui muy protegida, muy amada, muy querida por mis amigos, por mi familia, y mis hijos nacieron dibujados, sin necesidad de ir a la incubadora. 2,5 kilos, 2,3 kilos, mi barriga entraba primero y luego entraba yo. No sabía cómo podía cargar 2 niños
fui bien animal en el sentido de proteger, fui una leona, pero detrás de todo estuvo Dios, Rabino. No, nunca he hablado contigo en privado, pero yo doy fe de que los milagros existen. Yo creo que solo tienes que creer. Y si algún día te pasa algo muy triste, algo demasiado intenso, abandónate en Dios. Entrégale tu pena a Dios, entrégale tu alegría a Dios, entrégale tu ternura a Dios, entrégale tu rabia a Dios. Y dile, tú, solo llévame. Yo estoy agarrada de ti. Y Él te va a ayudar, Él te va a dar las sendas, Él te va a enseñar los caminos. A veces son raros e inciertos, pero Él es sabio. Y para mí Dios siempre va a ser amor. Joaquín y Antonia es la prueba más grande de eso. Así que yo espero, Rabino, que algún día vuelva a Israel. Y espero abrazar a tanta gente desconocida como ahora me están escuchando. Y espero llevar a mis hijos, llevarlos a Jerusalén, hacerles todo el camino que yo recorrí y decirles, ustedes son producto de mi fe. Ellos lo saben, pero ellos son personas de fe. Ya les enseñé a rezar. Rezan todos los días conmigo, rezan por, ahora ha muerto mi hermana de COVID, rezan mucho por mi hermana, rezan por su abuelo. Siempre me preguntan, ¿cómo estuve tanto tiempo congelado? Creo que ya están empezando a estar preparados espiritualmente para saber toda la verdad, porque son muy chiquitos todavía y tengo que protegerlos. Por eso será que nunca los he mostrado en público, ahora me entenderán, ¿verdad? Porque no voy a permitir jamás que nadie les haga daño. Y no sé por qué Dios me ha traído hoy, que se celebran los 75 años, a que yo les cuente esta historia. Me van a perdonar si me he alargado, pero les agradezco mucho, porque fue la gente buena. Primero mis hijos son de un hombre de Israel. Y segundo, la gente buena que me ayudó a rezar en Israel, me enseñaron que no necesitaban comulgar, que no necesitaban tener mi propia religión. Me enseñaron que solo bastaba el lenguaje de la fe para unirnos. Y eso es bien bonito. Cuando uno lo encuentra, es como prodigioso, ¿no? Y por eso, como dice Dios, cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y eso es lo que a mí me pasó. Así que nada, muchas gracias por estar aquí. Pues muchísimas gracias, querida Milagros. La Kabbalah enseña que el nombre de uno habla de su esencia. Pues usted se llama Milagros y tiene una historia de vida de milagros, no es casualidad seguramente. Muchas gracias por compartirnos el día de hoy, que es un día especial. Su historia es tan única. A veces no es lo mismo, ¿no? Escuchar de un líder religioso sobre la fuerza de la oración o el poder de la fe, como escuchar de alguien como usted, que es una periodista reconocida, su propia historia que ha vivido. Así que bueno, muchísimas gracias, realmente muy especial. Yo quisiera compartir una anécdota sobre lo que usted dijo de hay que creer para ver. La gente a veces cree que hay que ver para entonces creer, pero es al revés. Primero hay que creer para entonces ver. Se cuenta sobre un señor que tenía más de 60 años y no había encontrado pareja. Entonces había hecho también de todo y no podía. Dijo, Dios, si es para mí, dame una señal. Un día le dijo un rabino así cabalístico que él tenía que rezar durante 40 noches seguidas el Cantar de los Cantares, que es un libro, ¿no?, del Shir HaShirim del rey Salomón, pero a la medianoche cantadito, bonito, y después de eso iba a encontrar su pareja. Dijo, bueno, está difícil, pero no tengo nada a perder, con fe. Y durante 40 noches, a la medianoche cantado, terminó 40 noches, nada, no encontró. La gente le dijo, ¿sabes qué? Tal vez es una señal que no es para ti. Él dijo, yo me insisto, y otra vez. Se echó otras 40 noches seguidas. Termina y otra vez nada. Ahí
sus amigos le decían, ya no es para ti, ya olvídalo. Él dijo, yo no desisto, tengo fe, insisto. Y una tercera vez echó, y después de la tercera vez, 40 noches seguidas, justo conoce a alguien, empiezan a conversar, y muy buena química, y forman futuramente una familia, pero la historia no termina sino que en el día del compromiso de esta pareja, el papá de la novia pide la palabra y dice, yo quiero agradecer a Dios, quiero hacer aquí un agradecimiento a Dios por el milagro que he tenido por mis últimas 3 hijas. Últimas 3 hijas. Entonces es cuando el suegro cuenta que tenía 3 hijas que estaban durante mucho tiempo que no encontraban su pareja, no podían casarse. Y dijo, hace 80, 100 días se casó la primera. Y hace 40 días y ahora se está casando la tercera. Quiere decir que nuestro amigo cuando terminó de rezar los 40 días la primera vez, en el cielo desbloqueó, destrabó para la primera. Cuando terminó para la segunda, y ahora, ¿qué hubiera pasado si él hubiera desistido la primera vez o la segunda vez? No, no es para mi chavo. Y en el cielo hubiera llegado, tal vez enojado con Dios. Yo recé, yo hice. Claro, cómo no, aquí está. Tú tenías un decreto, la primera vez se te acercó tanto, la segunda tanto. Hubieras hecho una más, hubiera llegado. Entonces, realmente es el mensaje de fe, es el milagro de insistir y no desistir, y el poder de la tefilá, de la oración que puede ser milagros. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias, milagros, compartir.